pero hay que terminar lo que se empieza. Hay que acabar. Así que vamos a por esta tercera y última sesión de fe y cultura. Vamos a ver cómo resolvemos, si es que se puede resolver, ¿no? Esta tensión paradójica entre saber que no pertenecemos al mundo, pero a la vez estamos en el mundo. No somos, pero estamos. Y por fin vamos a ver cuál es la alternativa que Jesús nos plantea ante este dilema, ¿no? Vamos a ver cómo podemos llegar a vivir la fe en sano diálogo con nuestra cultura. Después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, creo que hay algo obvio que ya nos ha quedado claro, y es ese llamado que Dios nos ha dado para dialogar con nuestra cultura, para estar, ¿no?, en este mundo en el que Dios nos ha puesto. Pero para poder lograr esto, para poder llegar a dialogar realmente con la cultura, lo fundamental, lo que no podemos obviar, es la necesidad de conocer esa cultura, ¿no? Conocer esa cultura. Por eso el reto empieza por comprender nuestra cultura. Todos somos hijos e hijas de nuestro tiempo. Todos tenemos, como hemos dicho, unas gafas con un color tintado. Y si no somos conscientes de cuál es nuestra propia cultura, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es pensar que la realidad es tal y como nosotros la vemos. Cuando no eres consciente de que tienes unas gafas de un color tintado, piensas que la realidad es tal y como tú la ves. Y eso nos puede llevar a acabar convirtiendo nuestros prejuicios culturales, históricos, en verdades absolutas, en pensar que como nosotros lo vemos, así son las cosas. Y eso es un poco lo que le ocurrió a Tertuliano en muchos sentidos, ¿no? Él creía que estaba por encima de su cultura y eso le impidió ver que estaba empapado por ella. Así que después de todo lo que hemos hablado, me imagino que tenemos más preguntas que respuestas, como decíamos ayer. El diálogo entre fe y cultura, si algo es difícil, complicado, no es sencillo. Si algo tiene de característico es que es complejo, ¿no? Y es normal que esto nos genere cierta confusión, cierta sensación de estar un poco perdidos, ¿no?, en este mar tan amplio. Pero, como dijo Spinoza, que fue un filósofo del siglo XVII, ante las realidades de la vida que nos desconciertan, que nos confunden, él decía, ni reír, ni llorar, ni detestar, sino comprender. Ni reír, ni llorar, ni detestar, sino comprender. Por eso creo que es bueno empezar por esta pregunta. ¿De qué habla la gente? ¿Qué están diciendo las series, las películas, las redes sociales, los tweets, las noticias, las canciones, las novelas, los videojuegos? ¿Qué está diciendo el mundo que nos rodea? ¿Cómo se interpreta la realidad en nuestra sociedad posmoderna y pluralista? ¿Y en la esquina de nuestra casa? ¿Cuáles son las esperanzas y anhelos de nuestros contemporáneos? ¿Cuáles son sus dolores y fracasos? ¿Cuáles son sus grandes conflictos existenciales? ¿Y cuáles sus preocupaciones más banales? Esas preguntas las plantea Lucas Magnin en uno de sus libros. Y como él dice, los cristianos, antes de abrir la boca, debemos detenernos para escuchar con atención el corazón de la cultura. Detenernos para escuchar con atención el corazón de la cultura. Y esta escucha debe ser honesta. Debe ser auténtica, verdadera. Debe hacerse con verdadero interés y verdadera paciencia. Solo así podremos comprender cuáles son los valores y las verdades que sostienen a nuestros semejantes. Volvemos con nuestro amigo Lutero. Y es que una de las principales razones para explicar el éxito que tuvo la Reforma Protestante es precisamente la capacidad que tuvo este movimiento para llegar a la gente sencilla, al pueblo llano. Ese Dios medieval, ese Pantocrátor tan distante, tan lejano, daba miedo realmente. Si os fijáis, si habéis visto esas vidrieras medievales con ese Jesús Pantocrátor que está así en modo sabio poderoso, de auténtico pavor esa imagen. Ese Dios fue llevado a las calles, empezó a habitar en las plazas, en las mesas de la gente común. La Reforma es verdad que comenzó como un debate intelectual, un debate teológico de las altas esferas,
pero enseguida se convirtió en un movimiento popular, en una auténtica revolución, como también hemos cantado. Lutero, entre otras cosas, fue la primera persona en traducir todo el Nuevo Testamento a una lengua común, el alemán. Y para llevar a cabo esta traducción, no se conformó con replicar literalmente cada una de las palabras y expresiones del texto bíblico, en este caso de la Vulgata. Si la Biblia usaba términos o expresiones que sonaban raras en alemán, había que buscar equivalencias en la propia cultura, aunque se usaran palabras completamente distintas. Lo importante era conservar el significado, el sentido del texto, aunque tuviera otro envoltorio. Lutero decía, no debemos preguntarle al latín cómo se debe hablar alemán. Más bien, debemos preguntarle a la madre en la casa, a los niños en las calles, al hombre común en el mercado, y mirar sus bocas para ver cómo se debe hablar. Y a partir de ahí, elaborar nuestra traducción. Mirar sus bocas para ver cómo se debe hablar. Mientras desarrollaba Lutero esta traducción, ¿qué hizo? Se metió de lleno en la cultura de su tiempo. Para componer sus famosos himnos, seguro que ya habéis escuchado lo que Lutero hizo, ¿no? Lutero iba a las tabernas de su pueblo, y escuchaba ahí las melodías populares que se cantaban entre cerveza y cerveza. Y de esa inspiración musical, de esos temas de taberna, nacieron himnos tan clásicos y espectaculares como Castillo Fuerte es nuestro Dios. Creo que el ejemplo de la Reforma nos inspira para dar el primer paso en este diálogo con la cultura, porque la Reforma nos enseña que no existe una cultura cristiana única, no existe una cultura cristiana oficial, no hay un único modelo de vida espiritual o de espiritualidad cristiana, no hay un lenguaje sagrado, no hay una traducción sagrada de la Biblia, ni tampoco una interpretación sagrada del texto. No hay nada de esto. Tampoco hay una forma de cultura más cristiana que otra. Si algo aprendemos de la Reforma en este sentido, es que la fe cristiana debe encarnarse en cada cultura de una manera novedosa. Como dijimos ayer, el mensaje del Evangelio no se fotocopia. No se hacen fotocopias y se reparten. El mensaje del Evangelio se encarna, como Cristo se encarnó en la historia. Solo así, el mensaje del Evangelio podrá ser verdaderamente significativo y transformar realmente a las personas. Y todo esto nos lleva a hablar directamente de Jesús, como dije ayer. ¿Cómo se relacionó Jesús con la cultura de su tiempo? ¿Cómo entendió Jesús esta relación entre fe y cultura? Como ya sabemos, Jesús fue judío. En Jesús, Dios estaba asumiendo una cultura y unas coordenadas concretas. Y desde ahí se dio a conocer. Jesús hablaba el idioma de la gente, el arameo común. Se vestía como ellos, comía como ellos, vivía como ellos. Aparentemente era un simple carpintero de su aldea en Nazaret. Pero a sus 30 años comienza un nuevo camino, su movimiento, ese anuncio de la buena noticia, la llegada del reinado de Dios. Pero esta vocación de Jesús, este ministerio, no le hizo alejarse de su cultura, sino todo lo contrario. Como leemos en los Evangelios, Jesús iba de aldea en aldea con sus discípulos, transmitiendo esa buena noticia, tanto con su vida como con sus palabras. Y en concreto, algo que le gustaba mucho hacer a Jesús, según los Evangelios, era compartir la mesa. Compartir la mesa con la gente común. En esa mesa compartida, Jesús mostraba el profundo amor del Padre. Pero para los judíos, esto de compartir la mesa no era cualquier cosa. Compartir la mesa en la cultura judía tenía un valor sagrado. Se entendía que Dios presidía esa mesa. Dios siempre presidía esa mesa. Por lo tanto, uno no podía comer con cualquiera, porque comer con alguien simbolizaba la comunión con esa persona, aceptar la comunión con el que tienes al lado, identificarte con él, aceptarle en su singularidad, tal y como es. Y en esa época no se comía como hoy, cada uno con su platito y sus cubiertos, como ya sabéis. La mesa era compartida en todos los sentidos. Había un cuenco común en el centro donde todos mojaban su pan, ¿no? Y Jesús no tuvo ningún reparo en compartir esa mesa con todos aquellos que se cruzaron en su camino y tuvieron a bien invitarla a comer. Ya fueran funcionarios corruptos al servicio del imperio, como los publicanos o recaudadores de impuestos. Ya fueran terroristas revolucionarios, como los celotes,
ya fueran prostitutas o los llamados pecadores, a todos acogió Jesús en su mesa. Porque Jesús no estaba preocupado por la pureza o por la santidad en el sentido ritualista de los fariseos. Como dije ayer, para Jesús la santidad no era motivo de separación con el mundo, sino de comunión. Para Jesús la santidad era una cuestión de comunión. Una santidad que en lugar de excluir al otro, de alejarlo, hacía todo lo contrario. Lo acogía, lo invitaba a cenar, lo aceptaba. Y en ese abrazo tan desconcertante, era capaz de sanar, de transformar y de restaurar el corazón de las personas. Como es lógico, esta actitud de Jesús no fue fácil de aceptar por sus contemporáneos. Esta actitud tan liberadora, tan indomable, tan cercana, no les hizo ni pizca de gracia a los fariseos, por ejemplo. Y a Jesús le llovieron duras críticas por esto, como leemos en Lucas capítulo 7, en el verso 34, donde dice: «Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, que es amigo de publicanos y de prostitutas». Pero a Jesús, esas acusaciones no le quitaron el sueño, porque su sueño era cumplir el sueño del Padre. Y esto es lo que realmente nos debería preocupar a nosotros como iglesia, como seguidores y seguidoras de Jesús. Pero Jesús no solo vivió su espiritualidad en medio de su cultura y de su sociedad, sino que también transmitió su fe y su identidad de una manera muy significativa, creando puentes reales entre la fe y la vida cotidiana de las personas. Jesús no hablaba del reino de Dios en clave esotérica o misteriosa, ni tampoco con un lenguaje extraño que nadie podía entender. Jesús contaba historias ancladas en la vida cotidiana de las personas, ancladas en la vida cotidiana, y lo hacía en el arameo común que todos compartían. Y creo que estas parábolas son un gran ejemplo de cómo construir puentes con la cultura. Y casualmente hay una parábola de Jesús, hay unas cuantas, pero en concreto una, que ilumina con mucha fuerza esta relación paradójica entre fe y cultura. No somos, pero estamos. Y es la parábola de la levadura. La parábola de la levadura, que por cierto es una de las parábolas más breves de Jesús. Dice así, Lucas 13, versos 20 al 21. ¿A qué compararé el reino de Dios? Puede compararse a la levadura que toma una mujer y mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Creo que en este texto encontramos un modelo clave para entender nuestro lugar en el mundo. Como cristianos, como parte de ese reino de Dios, somos como esa pizca de levadura, pequeña, aparentemente insignificante. En comparación con las 3 medidas de harina, la realidad del reino de Dios parece cosa de poco, ¿no? Casi irrelevante, casi imperceptible. Y nosotros podríamos pensar que es todo lo contrario, ¿no? Que la presencia de Dios en el mundo, eso es el reino de Dios, ¿no? La presencia de Dios en el mundo, su reinado en el mundo, nosotros pensaríamos que debería caracterizarse por una grandeza y un poder apabullante, que te deja en shock, ¿no? Sin embargo, Jesús nos dice que esta modesta levadura, esta levadura tan pequeñita, tiene el poder suficiente para fermentar toda la masa. No hace falta nada más. Ayer hablábamos de 4 modelos de relación entre fe y cultura. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuáles eran? Búnker, trinchera, conquista y rendición. Búnker, trinchera, conquista y rendición. ¿Qué ocurre cuando a estos 4 modelos les aplicamos la parábola de la levadura? Vamos a ver. La espiritualidad del búnker, por ejemplo, sería algo así. Sería como coger la levadura y meterla en una bolsita hermética de plástico antes de colocarla en la harina. La levadura se podría identificar con muchísima facilidad. Mira, ahí está la levadura. Pero no habría ninguna fermentación y desde luego no habría pan para nadie. El evangelio se echaría a perder sin cumplir su propósito transformador. ¿Y la trinchera? La trinchera sería como echar la levadura en la harina, pero sin hacer el trabajo de amasarla,
de mezclarla, de juntarla. Echamos la levadura y la dejamos ahí, al lado de la harina, pero sin hacer el trabajo de amasarla. Pero hay un problema. Y es que ahí tendríamos harina con levadura, pero nada más. Ahí no habría pan tampoco. ¿Y qué te la conquista? La conquista sería pretender que todo fuera levadura. Vaya pan más sabroso nos iba a quedar. No se puede hacer pan solo con levadura. ¿Y la rendición? Sería lo contrario, ¿no? Sería pretender hacer pan solo con harina, ¿no? Sin levadura, dejando la levadura fuera de la mezcla. Una vez más, mal asunto. Si queremos que la levadura fermente toda la masa, solo hay una opción: mezclarse completamente con la harina, amasarse, dejarse amasar, mejor dicho. Solo así será efectiva. Como iglesia no podemos vivir separados del mundo, sino todo lo contrario. Los cristianos estamos llamados a involucrarnos de lleno en el mundo, en las realidades culturales de nuestro tiempo, meternos de lleno en el mundo que nos rodea y desde esas coordenadas actuar como auténtica levadura. Y me gustó este cartel. Cuando llegamos el viernes y lo leí, dije, wow. Nuestra vocación consiste en ir no a una parroquia, podemos decir no a una iglesia, sino por toda la tierra. ¿Para qué? Para abrazar los corazones de todos los hombres, hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a la tierra para inflamarla de amor. Pareció muy significativo este cartel, la verdad. Porque de lo que se nos está hablando es de esto, de transformar la realidad, pero desde dentro, desde dentro. Una invitación a ejercer nuestro rol como agentes del reinado de Dios en todas las esferas del mundo. Hombres y mujeres que encarnan en sus vidas la buena noticia de liberación y de salvación, y lo hacen allí donde están, en sus lugares de trabajo, en sus ciudades, en sus barrios, allí donde Dios nos ha puesto. Así que, ¿dónde debe estar un cristiano? ¿Dónde debe estar una cristiana? ¿Dónde debe estar? O mejor dicho, ¿hay un lugar donde no deba estar? Estoy convencido de que al cristiano, a la cristiana, nada humano le es ajeno. Nada humano le es ajeno. Porque allí donde esté el ser humano, debe estar también el cristiano, la cristiana. Si no, dejaríamos terrenos de la humanidad sin iluminar, sin fermentar, sin transformar. Nada humano nos es ajeno. Y es verdad que este compromiso siempre será arriesgado. Eso tampoco hay que ignorarlo, esto es arriesgado, esto no es fácil. Al hacer esto te la juegas, sin lugar a dudas. Te enfrentas a decisiones complicadas. Te enfrentas a auténticos dilemas, éticos y de cualquier otro tipo. Porque estar en el mundo sin ser del mundo es un reto solo apto para valientes. Lo fácil, lo cómodo, lo sencillo es quedarnos con una sola cara de la moneda, como veíamos ayer, y no asumir más riesgos. Olvidarnos de la paradoja y crear un mundo simple y sencillo, sin matices. Quedarnos en nuestra zona de confort y no complicarnos mucho la vida. Pero esa decisión implica renunciar a la misión de Dios, a la verdadera transformación del mundo, y a eso nos llama Jesús. No podemos ignorar que este camino de relación con la cultura, esta alternativa que Jesús nos propone, no siempre va a dar los frutos que nosotros esperamos. Pero ahí está la gracia, en todos los sentidos. Ahí está la gracia. Porque resulta que esta transformación no depende ni de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros, sino de Dios. Es Él el que amasa la mezcla, no somos nosotros. Nosotros tenemos que ser levadura. El que hace el pan, el panadero, es el Padre. El resultado nunca va a estar en nuestras manos, así que no debería quitarnos tanto el sueño. Nosotros no somos los cocineros. El pan no es nuestro producto. El pan no tiene la marca cristiana. El pan es de Dios. Lo único que Él nos pide es que nos mezclemos con la harina sin olvidar que somos levadura. Y el resto estará en sus manos. Y no hay mejores manos en las que pueda estar. No se nos ha dado el control de la nave. No tenemos las riendas en este proceso de salvación y transformación del mundo. Somos meros agentes al servicio del reinado de Dios. Y eso nos basta. Y eso nos basta. Antes de seguir hablando sobre esta alternativa que Jesús nos plantea,
me gustaría que volviéramos a recuperar la historia de Justino, Justin, y de Tertuliano, y tratar de verlo también a la luz de esta parábola. Sobre todo me gustaría contaros cómo acabó su historia. Creo que es muy interesante. Si recordáis, Justino era el defensor del diálogo, ¿no? El defensor del diálogo entre la fe y la cultura. A ver si esto quiere pasar. Justino enfatizaba esa continuidad, ¿no?, entre fe y cultura. Por el contrario, Tertuliano, si lo podéis dar, porfa. Justino enfatizaba esa continuidad, ¿no?, entre fe y cultura. Por el contrario, Tertuliano enfatizaba lo contrario, ¿no? Enfatizaba la separación entre la fe y la cultura. Su énfasis estaba en el carácter único del Evangelio, en aquello que lo hacía distinto a todo lo demás. Tertuliano enfatizaba la ruptura entre la fe y la cultura. Y después de analizar los 4 modelos que vimos ayer, creo que podemos comprender mucho mejor cómo ambas intuiciones, tanto la de Justino como la de Tertuliano, tienen su importancia, tienen su lugar. La paradoja está en saber cómo equilibrar ambas realidades. Cómo equilibrar ambas realidades. Pero aún podemos aprender algo más de Justino y Tertuliano. En concreto, ahí está, sobre el final de sus vidas. Gracias, Laura. En el caso de Justino, él fue alguien que se mantuvo firme hasta el final en este compromiso con la cultura, con el diálogo. Como defensor de la fe cristiana, hizo lo posible por comunicar esta fe a sus contemporáneos a tiempo y fuera de tiempo. Hizo lo posible por hacer entendible el mensaje en el contexto que le rodeaba, buscando esos nexos que decíamos ayer, ¿no?, con la filosofía griega. Justino puso toda su levadura en la harina y estuvo dispuesto a dejarse mezclar. Pero este compromiso, como ya hemos dicho, siempre acarrea riesgos. En cierta ocasión, Justino debatía con un famoso filósofo. Y no sabemos muy bien qué pasó. Si es que este filósofo se quedó sin argumentos o qué ocurrió ahí. Pero no tuvo mejor idea que denunciar a Justino ante las autoridades imperiales. Así que Justino fue acusado de practicar una religión no autorizada. Le capturaron y le condenaron a muerte, a excepción de que hiciera un sacrificio a los dioses romanos. ¿Qué creéis que hizo Justino? Se negó. No estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio a los dioses romanos. No estuvo dispuesto a renunciar a su fe por salvar su vida. Y por ello murió decapitado. Y así pasó a la historia con el nombre con el que se suele conocer: Justino mártir. Justino mártir. Alguien que llevó su compromiso y su diálogo con la cultura hasta las últimas consecuencias. Y eso le costó la vida. Pero al final, con su ejemplo, nos demostró que realmente no era de este mundo, aunque parecía que estaba metido de lleno en él. No era de este mundo, aunque parecía que estaba metido de lleno en él. Y con su legado, con su levadura, contribuyó a fermentar la masa de la cultura que le rodeó. Y gracias a personas como él, hoy también estamos aquí. ¿Y qué ocurrió con Tertuliano? Como ya hemos dicho, Tertuliano insistía en la pureza de la fe, sin mediaciones culturales. Y es cierto que Tertuliano nos ha dejado grandes enseñanzas también, grandes enseñanzas para la historia del cristianismo. Pero cuando analizamos su personalidad, vemos que era un tipo realmente legalista, era bastante legalista. Y desde esa visión tendía a acusar a otros cristianos de ser demasiado abiertos a las ideas filosóficas, demasiado abiertos a la cultura. Y paradójicamente, esa mirada tan intransigente le cegó para analizarse a sí mismo y para ver sus propias influencias culturales. Lo gracioso de todo esto es ver cómo su énfasis por la pureza doctrinal, al final, le llevó a tomar una decisión sumamente drástica. Tertuliano decidió abandonar la iglesia. A su juicio, la iglesia cristiana estaba tan corrompida moralmente, tan alejada de la verdad, que la única solución era alejarse y marcar distancia. Así que terminó uniéndose a un grupo hereje, sectario del cristianismo, el montanismo. Y bueno, él consideraba que este lugar, este grupo, era la verdadera iglesia del Espíritu. Y ahí se mantuvo hasta el final de sus días, hasta morir de anciano. Tertuliano, con su énfasis en la contaminación cultural, optó por guardar su levadura en una bolsita de plástico y llevársela con él
sin ponerla en contacto con la harina de su tiempo. Y esa pulcritud teológica le hizo terminar renegando del cristianismo universal. Le hizo acabar encerrándose entre cuatro paredes en un búnker. Cuando la tensión entre estar en el mundo y no ser del mundo se rompe, se desequilibra, acabamos traicionando el espíritu del Evangelio. Dejamos de ser esa levadura que entra en contacto con la harina hasta fermentar toda la masa. Y con ello perdemos la gran oportunidad de producir ese alimento, ese pan para nuestro mundo. Por lo tanto, si existe alguna alternativa significativa, tiene que estar en el camino que Jesús nos enseña, en el camino que Jesús nos muestra, en ese equilibrio paradójico entre fe y cultura. Pero es importante matizar que el Evangelio no busca legitimar una cultura concreta, colocar una cultura concreta en el pedestal y desechar las demás. Eso no busca el cristianismo. El cristianismo busca transformar cada cultura, todas las culturas de la tierra, mediante los valores del reino de Dios. Porque todas las culturas son valiosas, como decíamos ayer, y cada una de ellas tiene el potencial para expresar el Evangelio de una forma distinta. Como dijo Bonhoeffer, todo lo que de humano y bueno se encuentra en el mundo corrompido, todo lo que de humano y bueno se encuentra en el mundo corrompido, pertenece al lado de Jesucristo. ¿Os suena esto de algo? Estas son las semillas del Logos de las que habló Justino en el siglo II. Esas semillas que Dios había derramado sobre cada cultura. Y en relación a este tema, hay algo muy interesante que han dicho los antropólogos, estas personas que se dedican a estudiar las culturas, ¿no? Y es lo siguiente, los antropólogos han demostrado que todas las culturas que han intentado permanecer puras e incontaminadas, que se han cerrado creyéndose la gran cultura, y hablo en el terreno no de la fe, sino en el terreno de la realidad, ¿no? Todas las culturas que han querido permanecer puras y creerse la bomba por sí mismas, han terminado desapareciendo. Si no hay diversidad, no hay capacidad de adaptación. Y en un mundo en constante cambio como el nuestro, quedarse anclado en un lugar es sentenciarse a la muerte. Los que hayáis estudiado biología, no sé cuántos habrá aquí de ciencias, los que hayáis estudiado biología, sabéis que cuando un grupo se aísla y solo se reproducen entre ellos, pasan cosas, ¿no? Hay cosas que pasan. Hay problemas serios. La endogamia biológica produce degeneración y muerte. Curiosamente, lo mismo ocurre con la cultura. Esto lo suele decir Fernando Ramos, enfermero y antropólogo de nuestra comunidad en Santuchu. Él siempre dice que la endogamia cultural se paga con la muerte, igual que la endogamia biológica. Por eso las iglesias deberíamos ser todo lo contrario, un lugar de riqueza, de diversidad cultural, como también hoy hemos podido poner de manifiesto, ¿no? en alabanza. Porque el Evangelio nos llama a todo lo contrario, a abrazar la diversidad cultural, esa cultura en la que la fe se puede expresar de manera distinta. Y a este fenómeno se le conoce como inculturación, entrar en la cultura del otro. Así como Cristo en su encarnación entró en una cultura concreta y desde ahí expresó el Evangelio, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y esta dimensión encarnacional tiene implicaciones tremendas para el evangelismo, para la evangelización. Y una vez más, el apóstol Pablo nos ofrece aquí un gran ejemplo, lleno de sabiduría, discernimiento y corazón pastoral. Por algo Pablo fue el principal impulsor de esta inculturación de la iglesia primitiva. En 1 Corintios, capítulo 9, versos 19 al 22, nos dice Pablo lo siguiente: soy plenamente libre, no tengo cadenas. Sin embargo, he querido hacerme esclavo de todos para ganar a todos cuanto pueda. Con los judíos me conduzco como judío para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a la ley judía, yo, que no estoy sujeto a la ley, actúo como si lo estuviera, a fin de ganarlos. Igualmente, para ganar a los que están sin ley, yo que no estoy sin ley de Dios, ya que mi ley es Cristo, me comporto con ellos como si estuviera sin ley. Con los poco formados en la fe, procedo como si yo también lo fuera, a ver si así los gano. A todos traté de adaptarme totalmente para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. A todos traté de adaptarme totalmente para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. ¡Wow! Solo con este texto tenemos para otro retiro.
os lo aseguro. Pero veis la idea general, ¿no? Ese es el espíritu de la encarnación, la inculturación del Evangelio, un espíritu de solidaridad plena con el mundo. No estamos aquí para tener la razón, como también compartíamos ayer en un grupo. No estamos aquí para tener la razón, sino para compartir el mensaje de Jesús. Y eso va más allá de tener la razón. Cuando analizamos esta encarnación de Dios, descubrimos que hay un doble movimiento. Un movimiento de descenso y un movimiento de ascenso. Y me explico. En primer lugar, la fe desciende hasta la cultura. Se coloca en los zapatos de las personas sin cultura. Y desde ahí asciende en dirección al Evangelio, en dirección a la palabra de Dios. Y así es como se crea un puente entre la fe y la cultura. Este doble movimiento está en el corazón de esta paradoja. No somos, pero estamos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que el cristianismo se convierta en eso? En una alternativa significativa. Para que un movimiento social pueda ser considerado como una verdadera alternativa, se tienen que cumplir dos condiciones. En primer lugar, este movimiento tiene que ser visible y comprensible. Tiene que estar presente en la sociedad, obviamente. Y además se tiene que poder comprender, tiene que hablar en un lenguaje y en unos códigos compartidos por el resto de las personas. Es decir, tiene que existir cierta continuidad entre la fe y la cultura. Eso es imprescindible para que un movimiento pueda considerarse una alternativa, mínimamente considerable, vaya. Pero hay una segunda condición igualmente importante. Para que un movimiento sea considerado como una alternativa, también debe poseer algún elemento diferenciador, algo que lo distinga del resto, que lo haga distinto, especial. Es decir, tiene que existir cierta ruptura entre la fe y la cultura. Como dice nuestro hermano Antonio González, solo si la sal se mantiene salada, será capaz de ofrecer a todos una alternativa visible y eficaz. Por tanto, si no existe continuidad entre la fe y la cultura, el cristianismo será visto como algo ajeno, algo raro, algo absurdo que no entiendo, y terminará convirtiéndose en un movimiento totalmente marginal e irrelevante. Pero al mismo tiempo, si entre la fe y la cultura no hay ningún punto de ruptura, no hay nada distinto, el cristianismo caería igualmente en la irrelevancia. En la irrelevancia. Y la pregunta del millón, la gran pregunta es, ¿cuál puede ser ese elemento diferenciador? ¿Dónde se rompe la continuidad entre la fe y la cultura? ¿Dónde se rompe esa continuidad? ¿Qué es lo que distingue claramente al Evangelio? Y a partir de aquí, hablo desde Joseba. Para mí, esa ruptura está en los valores del Evangelio. En los valores del Evangelio. Esos valores que Jesús condensó de manera magistral en sus bienaventuranzas. Sencillez, bondad, vulnerabilidad, humildad, justicia, perdón, autenticidad, compasión, paz, solidaridad, servicio. Estos serían los valores que puedes extraer directamente del sermón del monte, de las bienaventuranzas. Y ante todo, y sobre todo, amor. Hemos hablado de los apologistas griegos, de estos cristianos del siglo II que hicieron un trabajo por dialogar con la cultura griega. Y me gustaría leeros un pequeño fragmento de uno de esos autores, escrito a finales del siglo II. El autor es desconocido y la carta se la conoce como la carta a Diogneto. Supongo que en su época era un nombre chulo. Y esta carta a Diogneto, en ese trocito que vamos a leer, trata de explicar quiénes son los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? No tiene desperdicio. Los cristianos no se distinguen de los demás por el lugar donde viven, ni por su lenguaje o sus costumbres, porque ni tienen ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni se separan de los demás por su estilo de vida. Más bien, según les haya tocado, viven en ciudades griegas o bárbaras, adaptándose a los demás en vestido, comida y manera de vivir, mientras dan señales de una conducta particular que es admirable y que a todos sorprende. Viven en su propia tierra, pero como peregrinos. Participan de todo como ciudadanos y, sin embargo, sufren como extranjeros.
Toda tierra les es patria y ninguna tierra les es suya. Se casan y engendran hijos como los demás, pero no abandonan a los recién nacidos como hacen los otros. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes, pero con su estilo de vida las superan. Aman a todos y todos los persiguen. No se les conoce y, sin embargo, se les condena. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y, sin embargo, enriquecen a muchos. Carecen de todo y, sin embargo, todo lo tienen. Carecen de todo y, sin embargo, todo lo tienen. ¿Qué os parece? Tremendo, ¿no? Tremenda descripción de la fe cristiana. Eso es un ejemplo brutal de cómo se gestiona esta paradoja entre la fe y la cultura. Ese no somos, pero estamos. Si no conocéis este texto, os animo a buscarlo en casa y poder leerlo completo. Carta a Diogneto, porque es para leerlo con calma, la verdad. Aquí vemos reflejada esa continuidad, pero también vemos reflejada esa ruptura. Los seguidores de Jesús asumimos con naturalidad los elementos de la cultura que nos rodea, a excepción de aquellos elementos que entran en contradicción con los valores propios del Evangelio, con los valores que emanan de Jesús. Es ahí donde descansa nuestra identidad. Esto es lo que significa no conformarse a este mundo. Y ahí es donde nuestro ejemplo puede marcar la diferencia, desde dentro y desde abajo. Desde dentro y desde abajo. Martin Luther King también escribió sobre esta alternativa significativa, sobre esta tensión entre los valores del sermón del Evangelio y los valores que gobiernan en la sociedad. Y él decía lo siguiente: cuando una sociedad opulenta quiere hacernos creer que la felicidad consiste en la calidad de nuestros coches, en el lujo de nuestras viviendas o en el precio de nuestros trajes, Jesús nos recuerda que la vida no está en la hacienda. Cuando estemos a punto de caer en la promoción de un mundo repleto de desenfreno sexual y condicionado por una filosofía centrada en el yo, Jesús nos dirá que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el fondo de su corazón. Cuando nos resistimos a sufrir por aquello que es justo y nos decidimos por la senda de la comodidad y no la de la convicción, sentimos que Jesús nos dice: bienaventurados los que sufren persecución por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Cuando en nuestro orgullo espiritual nos vanagloriamos de haber alcanzado la cima de la excelencia moral, Jesús advierte: los recaudadores de impuestos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Cuando nosotros, por culpa del egoísmo frío y del individualismo arrogante, dejamos de corresponder a las necesidades de los desposeídos, el Maestro dice: os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Cuando dejamos que la estela de la venganza nos invada el corazón de odio para con los enemigos, Jesús enseña: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Sin lugar a dudas, esta sí que es una alternativa verdaderamente significativa. Una alternativa que puede transformar nuestro mundo, como esa pequeña pizca de levadura que es capaz de fermentar toda la masa, por la gracia de Dios y por el poder de su Espíritu. Con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Como veis, hemos dado muchísimas vueltas en torno al mismo tema. Hemos estado hablando de lo mismo todo el día. Y sin embargo, hemos dicho tantas cosas. Hemos hablado de tantas cosas. Y quizás a estas alturas sigas teniendo más preguntas que respuestas. Es probable. Yo las tengo. Pero si es así, me daré por satisfecho. Porque la intención de estas sesiones no ha sido en ningún momento daros la respuesta correcta, la píldora adecuada, porque no la hay. Más bien, mi intención ha sido poder despertar esa inquietud, esas preguntas, poder abrir el debate, que nos ayude a despertar inquietudes, que nos ayude a seguir replanteándonos nuestro papel en el mundo, que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que volvamos a nuestra ciudad, a nuestras iglesias, a nuestra casa y podamos seguir planteándonos cómo vivir nuestra fe en medio de nuestro mundo,
¿Cómo vivirlo de una manera nueva hoy? Porque esa pregunta siempre debe acompañarnos. Y ahora la conversación continúa. Os la lleváis cada uno de vosotros y vosotras. Y ojalá que pueda dar fruto, pueda reproducirse, pueda contagiar también a otros, a quienes no estén aquí, y pueda servir para que sigamos dialogando, que sigamos aprendiendo, sigamos creciendo como seguidores y seguidoras de Jesús y podamos seguir descubriendo ese propósito que Dios tiene para nuestras comunidades y para cada uno de nosotros. Como ayer decía Gus, en los 70, los 80, sentisteis una llamada clara, ¿no?, de lo que Dios pedía para vosotros como iglesia en medio de vuestro tiempo. Y hoy esa pregunta sigue estando y seguimos buscando, ¿no?, esa llamada. Ojalá que esto sirva también para pensar más en ello, ¿no?, y seguir teniéndolo en mente y poniéndolo delante de Dios también. Ayer sacábamos 4 ideas de los modelos que analizábamos, del búnker, la trinchera, la conquista y la rendición. Había 4 ideas que me parecían oportunas, ¿no?, de cada uno de estos modelos. Y me gustaría recuperarlas ahora. Estas ideas eran la unicidad, el inconformismo, la aplicabilidad y la comunicabilidad. Y vamos a terminar con ello. Por un lado, hemos aprendido que el Evangelio es único, que sus valores, esos valores que emanan de la persona de Jesús, marcan la diferencia en medio de nuestro mundo. Por otro lado, hemos visto que el Evangelio es inconformista. Estos valores entran muchas veces en conflicto con los principios que marcan el rumbo de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Y en este contraste nos impulsan a anhelar otra cosa, a anhelar ese nuevo mundo de Dios. Pero el Evangelio también es aplicable. Sus valores se materializan en nuestras vidas, en las vidas concretas de las personas, y de esa forma transforman la realidad social desde dentro y desde abajo. El Evangelio es aplicable. Y en último lugar, el Evangelio es comunicable. Sus valores se encarnan y se traducen en cada contexto cultural de una manera completamente nueva. El Evangelio no se fotocopia, se encarna, como Cristo se encarnó en la historia. Y creo que estas 4 ideas son una buena síntesis del diálogo entre la fe cristiana y la cultura. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y en medio de tanta polarización social, eclesial y de todo tipo, tanta lucha por ver en qué bando estás, tanta tensión de la mala, en medio de todo esto, creo que el Evangelio nos invita a abrazar este equilibrio, esta tensión positiva, ¿no?, esta paradoja, y desde ahí seguir avanzando en ese anuncio del reinado de Dios que Jesús nos mostró. Porque la misión está allí donde Dios nos ha puesto, en nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros vecindarios, nuestras cuadrillas y nuestros grupos de amigos. La misión de Dios está ahí. Y todo lo que tengamos que hacer como iglesia, ¿no?, todo lo que hagamos como iglesia, todas las iniciativas que desarrollemos dentro de la iglesia, deben servirnos como un impulso para salir allí fuera y continuar con este gran proyecto de salvación que aspira a transformar el mundo. Un proyecto en diálogo con el mundo, con la capacidad de encarnarse e integrarse en la sociedad. Un proyecto integral que abarca la dimensión espiritual, física, emocional e intelectual de las personas. Un proyecto en sintonía con la tradición cristiana que nos precede, con la historia de aquellos que vivieron antes que nosotros, pero también con un espíritu de constante renovación, de constante reforma, en continuo crecimiento, siempre abiertos al futuro que el Espíritu de Dios está desplegando ante nosotros. Un proyecto participativo y plural, donde la diversidad se acoge y se le otorga su espacio y su representatividad. Un proyecto ecuménico, con la capacidad de superar las divisiones entre los cristianos, uniéndonos en proyectos comunes, en iniciativas comunes, e impulsándonos hacia una meta común, hacia una meta que todos compartimos. Un proyecto comprometido con el bienestar del mundo, sensible ante el dolor y el sufrimiento de nuestro tiempo, y comprometido con todas las causas que promuevan la justicia, que promuevan la igualdad, la fraternidad humana, el bienestar, en sintonía con ese espíritu y ese valor, esos valores que emanan de Jesús. Vosotros sois la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre celestial.
Gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido de estar aquí este fin de semana y poder conversar sobre este tema de la fe y la cultura, que sabemos que no es algo anecdótico, no es una cuestión secundaria, sabemos que te importa. Sabemos que te importa este mundo y nos quedó claro desde el momento en el que tu Hijo vino aquí y nos amó con ese amor tan radical, tan distinto, tan desconcertante. Nos quedó claro que amas este mundo, que amas a esta humanidad y que te preocupa. Y nosotros queremos amarla y preocuparnos por ella como tú lo haces. Ayúdanos a saber escuchar el llamado del Espíritu en nuestro tiempo. Tener sensibilidad a lo que tu Espíritu nos pide en esta hora y ser instrumentos en tus manos. No queremos ser los cocineros, no queremos ponernos en el lugar que solo te corresponde a ti. Queremos ser buenos instrumentos, buena sal, buena levadura y mezclarnos con la harina hasta hacer ese pan tan sabroso y tan bueno que pueda alimentar a toda la humanidad. Ayúdanos a aceptar nuestra misión en este mundo y que tú nos guíes, Padre. Gracias por esta iglesia, por esta comunidad de Burgos. Gracias por sus vidas y por lo que también estás haciendo en medio de ellos. Gracias también por ayudarnos a seguir adelante. Y también personalmente, gracias por poder ser partícipe también de esto, ¿no? También sé que nos llevamos mucho, los que hemos venido desde Bilbao, sé que también nos llevamos mucho de vuelta. Y sé que tú también trabajarás con ello y darás buenos frutos. Gracias por todo. Amén.